Así que el Señor pueda usar a cualquier persona para compartir el mensaje, el Evangelio y su palabra. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Así que les ruego que puedan abrir sus Biblias en Primera de Timoteo. Los paparazzi están. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 17. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, honrando su palabra, y hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Amado Señor, nuevamente nos acercamos delante de ti, rogándote que me asista, Dios, que me capacites a través de la obra de tu Espíritu Santo para comunicar tu palabra. Y ruego también que a todos aquellos que están en este lugar también pueda darle entendimiento y que puedan responder en obediencia, en amor, y si es que hay alguien que no te conoce, que pueda responder a los pies de Cristo, al llamado del Evangelio. Padre, gracias por este tiempo. Bendice la predicación de tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Antes de poder ver cada uno de los versículos que hemos leído, me gustaría poder ponerlos en contexto de versículos anteriores y de esta carta. Para ponernos en contexto, Pablo escribe esta carta a su amado hijo en la fe, a Timoteo. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo había discipulado, que había mentoreado por un largo tiempo, en el cual le había dado un mandato, y era poder guiar a esta iglesia. Él era el encargado de esta iglesia. Y una de las tareas principales que tenía Timoteo era que no dejara que ningún falso maestro, esos supuestos falsos maestros de la ley, pudieran estar enseñando la mentira, la cual estaban causando división en esta iglesia. Ese es precisamente el problema que había, y que a Timoteo lo habían dejado en este lugar para que pudiera solucionar, para que pudiera guiar a la iglesia en contra de estos falsos maestros. Básicamente el problema era que estos falsos maestros estaban torciendo la palabra, como todos falsos maestros. Estaban enseñando la ley de Dios, el Antiguo Testamento, y para que las personas que se sentían decentes, podríamos decir, o buenas, cuando ellos vieran la ley dirían: bueno, estamos bien con la ley de Dios. O sea, estamos bien, no pasa nada, estamos cómodos con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y Pablo le dice abiertamente allí en el capítulo 1, de versículo 8 al 10, mire lo que le dice a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena la ley de Dios, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, la ley no fue dada para las personas, para que las personas se sientan bien. Tiene un propósito la ley, y es para esta clase de personas que fue mandada la ley. Y dice el apóstol Pablo, versículo 9, sino para los transgresores, hace una lista, y para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, y es allí la lista larga, nombrando cada uno de los pecados
a lo que el apóstol Pablo le está mostrando a Timoteo. Y la idea era que Timoteo, si vas a usar la ley de Dios, si la usas bien, primeramente deberías quedar vos acusado. Deberías ver en esa ley que vos sos también culpable, que vos, Timoteo, pertenecés a un grupo de estos pecadores. Mis hermanos, esto es un pequeño, muy comprimido resumen de esta carta y de lo anterior, pero quisiera compartir con ustedes en esta tarde, o mejor dicho, traer a nuestras memorias, que hay una gracia de parte de Dios disponible para todos los que vienen a Cristo, sin importar quiénes son, quiénes eran y qué es lo que han hecho. Hay una gracia disponible y por esto hemos orado para que el Señor pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, en esta idea principal, que hay gracia de parte de Dios, sin importar nuestras vidas. Y así vamos a desarrollar nuestros pasajes. Vamos a hacerlo versículo por versículo y me gustaría que puedan tener sus Biblias allí, puedan estar atentos a cada versículo. Y vamos a hacer la primera lectura del primer versículo. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que el apóstol Pablo empieza este argumento hablándole a Timoteo, y uno pudiera pensar en este momento, luego de que Pablo les advierte a Timoteo y le muestra esa lista larga de pecados que nombra la ley, los homicidas, los homosexuales, los mentirosos, es toda esa lista larga. Luego de todo esto uno pudiera pensar, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Porque él dice, gracias a Dios porque me tuvo por fiel. Podríamos anticiparnos, pensaba en esto. Allí usted recordará el Evangelio, en el capítulo, no recuerdo el capítulo, pero Lucas, cuando habla de la parábola del fariseo y el publicano, a donde el fariseo saca una lista larga de cosas buenas que hizo, y encontramos del otro lado, encontramos al publicano, y el fariseo dice, bueno, yo no soy como este. Y uno pudiera pensar en este paralelo, ¿no? Es decir, yo no soy, según Pablo, ¿no? Yo no soy como la lista esta que estoy nombrando. El Señor me tuvo por fiel. Oh, gracias Dios por tenerme por fiel. Pero sin embargo el apóstol Pablo no hace eso. El apóstol Pablo no tiene esa actitud. Miremos allí el versículo 13. Mire la actitud del apóstol Pablo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hasta ahí nomás. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Pablo no está diciendo que el listado de personas, de todas estas personas y estos pecados son para personas que necesitan, no es para mí. Es para otro tipo de personas. No está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy un blasfemo. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo también pertenezco al listado de esto. Yo soy parte de esa lista. Yo sé que cada uno de nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo. Quiero adelantarles que vamos a mencionar algunas cuestiones allí que se encuentran en el libro de los Hechos. Además, sé que estuvieron este tiempo, los días lunes, estudiando el libro de los Hechos. Así que seguramente traeré muchas cosas a memoria. Pero allí, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos narran la muerte de Esteban, el primer mártir, aquel que fue apedreado, aquel que fue martirizado por predicar acerca de Cristo, por mostrar las demandas del Evangelio, por señalar a Cristo como el Mesías. Y es allí en el capítulo 7, en el final, en el 54, a donde se escucha primeramente el nombre de Saulo, de Pablo. Lo leemos. Capítulo 7, versículo 54, dice así: y oyendo estas cosas se enfurecieron. O sea, escucharon la predicación, escucharon lo que Esteban estaba diciendo y proclamando, y se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es allí,
la primera vez que vemos a Saulo. Es allí a donde él se nombra, en este capítulo. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el libro de los Hechos y encontramos allí en el capítulo 8, versículo 1, podemos ver a este mismo Saulo que se menciona ahí. En el capítulo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia allí en Jerusalén y todos fueron esparcidos a las tierras de Samaria y de Judea, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos, en esta situación, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esto es a continuación de que Esteban haya sido martirizado. Y allí estaba el apóstol Pablo. Allí estaba el apóstol Pablo dando su voto por lo que estaban haciendo. Ahora, mis hermanos, imagínense esta escena. Mientras los hombres estaban tomando a su amigo, aquel que fue apedreado por predicar de Cristo, por señalarlo que él era el Mesías, en el mismo momento, Lucas, el que narra el libro de los Hechos, pone esta escena. Miremos allí en Hechos capítulo 8, versículo 3. Miren lo que dice allí. Paralelamente a esta escena, Lucas pone esta otra escena. Dice así: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Mientras se ve la escena de luto, de dolor, de llanto por la pérdida de su amigo Esteban, vemos del otro lado a Saulo insistiendo nuevamente, maltratando nuevamente a los seguidores de Cristo. Vemos allí al apóstol Pablo con todas esas ganas de poder glorificar a Dios, tratando de matar a los cristianos, entendiendo que eso era agradable delante de Dios, en la misma escena de luto, paralelamente. Y nuestro texto que hemos leído nos habla acerca de que él entraba de casa en casa. Y mis hermanos, el apóstol Pablo no estaba pidiendo permiso. Vengo a buscar a aquellos que creen en el Mesías. No, seguramente pateando la puerta, entrando enfurecido. Es más, lo narra ahí que arrastraba a hombres y mujeres, casa por casa. Aquellos que confesaban el nombre de Cristo, que decían que Él era el Mesías, los llevaba a la cárcel por hablar de Él, por confesar su nombre. Y la Biblia no calla acerca del testimonio del apóstol Pablo. No lo ha ocultado, Dios lo ha querido mostrar. Y veremos que en el final la vida del apóstol Pablo tiene un propósito para todos aquellos que vienen a Cristo. Pero cuando seguimos avanzando, en el capítulo 26, versículo 9 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo tiene el privilegio de poder hablar acerca de sus testimonios, de su conversión ante un rey. Ese rey era Agripa en ese entonces. Él les va a contar esta escena. Él le va a decir, mirá lo que yo hice. Y encontramos allí en el capítulo 26, versículo 9. Dice, ¿lo tienen allí? Hechos 26, versículo 9. Dice así: yo ciertamente, este es Pablo frente a Agripa dando su testimonio, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mis hermanos, el apóstol Pablo estaba convencido, completamente convencido de lo que estaba haciendo estaba bien. Estos males que estaba causando a estas personas estaba bien, porque Jesús de Nazaret se estaba oponiendo a su religión, a sus tradiciones, a lo que él había sido instruido. Entonces, él entiende que estaba bien, que esta era la voluntad de Dios, que era lo correcto, ser violento con Jesús. Por eso perseguía a la iglesia del Señor. Y miremos cómo él sigue el relato ahí en el versículo 10. Miremos cómo describe su violencia en contra de los cristianos. Dice,
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Eso es lo que él está confesando, lo que está diciendo: antes esta era mi vida, este es mi testimonio, Agripa. Así era yo, esto es lo que hacía. Yo daba mi voto. Y hermano, usted notará que no solamente su voto fue para Esteban, no solamente levantó su mano y dijo que lo maten a Esteban, sino a muchos cristianos, a muchos hombres que confesaban el nombre de Cristo. Él siempre estaba ahí dando su voto. Cada vez que se llevaba a juicio, cada vez que el tema de un cristiano estaba él ahí. Sí, yo doy mi voto, porque él entendía que esto era agradable para el Señor. Bien, él da su testimonio y nosotros nos preguntamos, o podríamos decirnos, solamente él daba su voto, ¿no? Solamente decía sí, como muchos seguramente daban su voto. Está bien que se haga esto. Pero el versículo 11 ahí del mismo texto dice: muchas veces castigándolos en toda la sinagoga. El apóstol Pablo es este. Los forcé a blasfemar. Eso es lo que dice él. Yo, el apóstol Pablo, los forcé a blasfemar. Pablo era un torturador de los cristianos. Los odiaba de tal manera. ¿Vos creés en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Mesías? Sí. Y los torturaba, los linchaban, los golpeaban. Y seguramente tirado en el piso nuevamente: ¿vos creés en Jesús? ¿Seguís creyendo en ese Mesías que ustedes están proclamando? Sí, claro que sí. Entonces sigan una y otra vez hasta que digan que no. Era un torturador de los cristianos. Él se enfurecía sobremanera contra ellos, los perseguía, no solamente en Jerusalén, sino en las ciudades extranjeras también. No estaba conforme en azotarlo en ese lugar, sino que él va y dice: en otro lugar debe haber otras personas que también estén proclamando el nombre de este Mesías. Entonces allí nosotros nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y vemos el relato del apóstol Pablo conocido, a donde él pide permiso para ir a buscar a más cristianos, a más personas que proclamen el nombre del Mesías, que lo reconozcan como el Mesías prometido. Y entonces allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, un texto muy conocido para nosotros, nos vemos allí yendo a Damasco a buscar. Miremos allí, Hechos capítulo 9, buscar a los cristianos. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así: y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y es allí a donde él pide cartas, pide permiso para ir a camino a Damasco. Respiraba amenaza. Eso es algo terrible. La idea de lo que está presentando Lucas ahí es como dos personas que se pegan una paliza, se agarran a las piñas, podríamos decir. Se sacan todas las broncas, a las trompadas, se desahogan unos con otros, se lastiman, pero cuando se separan, uno o dos están... Y esa es la idea del apóstol Pablo. Así estaba enfurecido contra los cristianos y va caminando allí por Damasco, va camino a Damasco, pero ¿saben qué? Con su permiso para aniquilar a los cristianos, pero ¿saben qué? Se encontró con el Salvador. Aquel ya no respiraba fuerte, respiraba pacientemente y lo esperaba allí a camino a Damasco. Se encontró con el Señor. Y es esto precisamente lo que Pablo está pensando allí en el versículo 12 de nuestro texto. Seguramente tiene esto en su corazón cuando le habla a Timoteo, cuando le dice: doy gracias a Cristo Jesús, porque yo antes era un blasfemo, porque yo antes era un perseguidor, un torturador. Por eso yo doy gracias a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, solamente por la gracia de Dios, no por lo que yo era. Esta es mi reputación, este es mi currículum, como yo era antes del Señor.
entonces yo doy gracias a Cristo. Volvamos a pensar en esto antes de comenzar el versículo 13, o terminar, mejor dicho. Este hombre es un agresor, un perseguidor, un torturador, abusador. La pregunta es, ¿qué se merece este hombre? ¿Qué se merece? Un perseguidor de la iglesia, activamente. Pero ¿saben lo que él recibió? Recibió misericordia de parte de Dios. Misericordia de parte del Señor. Ahora observemos algo precioso que dice en el versículo 13, en el final. Observemos esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo fui uno de esos deslistados. De esa lista yo fui uno de los que estaban ahí. La ley fue diseñada para mí. Pero sin embargo yo recibí misericordia de parte de Dios. Él dice en el final del versículo 13, porque yo lo hice por ignorancia, en incredulidad. Podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que lo hizo por ignorancia, por incredulidad? Recuerde Hechos 26, él estaba convencido de lo que él estaba haciendo, torturando a los cristianos, persiguiéndolo. Él estaba convencido que eso era agradable a su Dios. Pero sin embargo esa ignorancia no te puede excusar delante de Dios. Y es más, él no está tratando de evadir responsabilidades delante de Dios. Se ve como un culpable. Lo vemos a Pablo manteniendo así sus costumbres, sus formas, sus tradiciones religiosas, en vez de evaluar las evidencias que mostraban que ese Jesús que se estaba proclamando era el Jesús anunciado por los profetas. Sin embargo, él se aferró a las tradiciones. Sin embargo, él se aferró a lo que él creía que supuestamente agradaba a Dios. Pero sin embargo, lo único que él estaba logrando es levantarse contra el Dios único, el único Dios vivo y verdadero. Algo para pensar. Mis hermanos, qué peligroso es cuando nos acomodamos, cuando pensamos o tenemos en nuestra mente, mejor dicho, un Dios distinto al que encontramos en este libro. Un Dios distinto al que la palabra nos revela. El Dios de mi mente, el Dios de la cultura, de nuestra sociedad. Porque cuando nosotros adoptamos a un Dios como la sociedad y esta cultura menciona y tenemos eso en nuestra mente, entonces decimos, bueno, ese es nuestro Dios. Y si tenemos a ese Dios en nuestra mente, es así como nosotros actuamos, es así como nosotros vivimos. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Tenía un Dios distinto al que estaba revelado en la palabra de Dios. Y su problema no era la ignorancia, porque si no Dios hubiese dado iluminación, conocimiento, hubiese recibido educación. No era el problema de que él era ignorante, el problema él era su pecado. Su pecado no lo dejaba ver que Jesucristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces lo que él necesitaba era misericordia. Como todo pecador merecía juicio, pero necesitaba misericordia. Lo que él había acumulado durante toda su vida, durante todos sus años, era juicio, castigo y condenación. Nada más. Entonces, lo único que él necesitaba era la gracia de Dios que sea alcanzado su corazón. Nada más que eso. Avancemos allí en el versículo 14. Precisamente va a hablar de esto, de la gracia. Dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiende cuando el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios es más abundante? ¿Qué significa eso? Significa que Dios no da gracias suficiente. Significa que Dios no da gracias el mínimo requerido, un poquito. No hace eso. Dice el apóstol Pablo que Dios da gracia
abundante, de sobra, no poquita gracia para con los pecadores. Alguien dijo que se encuentra más misericordia y gracia en Cristo que el pecado que hay en el corazón del hombre. Hay abundantes gracias. Si existiera la posibilidad, pensando, que nuestros pecados sean puestos en balanza y puedan tener un peso y pesarían miles de kilos, pero cuando nosotros miramos al otro costado y vemos a Cristo y vemos al Salvador del mundo mostrando gracia, ¿saben qué? Cristo nos da una camionada de amor, una camionada de misericordia, toneladas de amor. A eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando dice que Cristo da abundante gracia, no un poquito de gracia, mucha gracia para los pecadores. Es abundante y está disponible para todos aquellos que vienen a Él. Me gustaría que vayamos allí al libro de Isaías en el capítulo 55. Y si es rápido, vamos a ver dos textos, Salmo 103. Que podamos saber con claridad, estos textos nos dan claridad de la magnitud de la gracia de nuestro Dios, de lo que Pablo está mencionando allí. Hay muchos textos, pero creo que estos son los dos más hermosos. Dice así, Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escucha los márgenes de la misericordia y de la gracia de Dios. Salmo 103. Salmo 103. Si lo quieres buscar, lo leemos juntos. Salmo 103 dice, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mis hermanos, estos son los márgenes de nuestro Salvador. De la eternidad hasta la eternidad, su misericordia está disponible. Y de esta misericordia y de esta gracia es que el apóstol Pablo está diciendo. Y esto es lo que demanda también el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, no deje que estos falsos maestros que se metieron dentro de la iglesia enseñen que guardando algunas cosas de la ley van a estar bien delante de Dios. La ley fue diseñada claramente para mostrarle al hombre su pecado, para decirle al hombre, estás mal delante de un Dios santo, no tenés escapatoria, te condena. Y no está mal, Timoteo, que enseñes a las personas acerca de su pecado. No está mal que le muestres la gravedad de su pecado. No está mal, Timoteo, que hagas esto. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay gracia abundante para perdonar todo tipo de pecado. Y no solamente a mí, podríamos decir que dice el apóstol Pablo. No solamente a mí, sino para todos. Para todo pecador que se acerca a Cristo. Miremos allí la experiencia con la gracia que tiene el apóstol Pablo. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire la respuesta de él en cuanto a la gracia, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Cristo vino a salvar a los pecadores y no solamente a mí, sino a todo pecador, pero yo soy el primero, dice él. Yo soy el primero. Él se coloca en el primer lugar.
Mis hermanos, permítame poder expresar de alguna manera a lo que no vino Jesús a este mundo. Jesús no vino a ayudarnos a salvar a las personas. A veces escuchamos un evangelio distorsionado, un evangelio donde tenemos a Jesús lejos y las personas tienen que hacer cosas para que Él pueda venir de alguna manera. Un evangelio distinto, que podamos alcanzar a ese Jesús que está tan distante. A veces podemos pintar a un Jesús diciendo, bueno, Él te saca de esa situación, te coloca en un lugar seguro y bueno, entonces ahora vos tenés que hacer algo para que Él pueda salvar tu alma. Él ya hizo su parte. Pero en verdad el Evangelio no nos dice eso. Ni Pablo está comunicando eso. Jesús vino a salvar plenamente y completamente a los pecadores. Jesús no vino a sanar pecadores. Jesús vino a salvar dándoles vida eterna y vida en abundancia a los pecadores. Jesús no vino a mejorar a pecadores. Jesús vino a salvarlos y a librarlos del yugo, de la esclavitud del pecado. Jesús no vino a encaminar a pecadores. Él vino a mostrarle el camino por medio de su sangre hacia el Padre. Jesús no vino a darnos un buen ejemplo. Jesús vino a vivir la vida que teníamos que vivir y a morir la muerte que cada pecador debería sufrir. Jesús no vino a evitarle problemas a las personas. Jesús vino a salvarlos, siendo Él mismo el refugio por el peor de los problemas de los pecadores, que es la justicia divina. Mis hermanos, yo no puedo asegurarte desde este lugar, ni tengo ningún argumento que en esta vida te va a ir súper bien, que en esta vida vas a ser súpermente prosperado, que vas a tener un buen pasar en esta vida, que vas a tener una buena salud. No podemos asegurar, no tenemos argumento en cuanto a esto. Pero lo que sí podemos asegurar con toda autoridad que tiene este libro, que tiene la palabra de nuestro Dios, que cualquier pecador que venga a Cristo Jesús será salvo. ¿Saben por qué? Porque esa fue su misión a venir a este mundo. La pregunta es, para vos, para mí, nosotros nos identificamos en ese grupo por el cual Jesús vino a salvar, vino a buscar a este mundo. ¿Te identificas? ¿Puedes decir yo estoy en esa lista? Si vos no te identificás como un pecador, no reconoces tu pecado, no reconoces la miseria que trae nuestro pecado delante de un Dios, quiero decirte que Jesús no vino por vos entonces. No vino por vos. Y mi hermano, yo quiero que pensemos juntos, que reflexionemos en cuanto a esto. ¿Tiene algo que ver con vos? ¿Esta lista de pecadores tiene que ver algo conmigo, algún aspecto en mi vida? ¿Tiene que ver? ¿Estoy allí en ese lugar? Si vos no estás dispuesto a llamarte pecador y a reconocer que estamos mal delante de Dios, ¿sabes qué? Jesús no vino a salvarte a vos. Y eso es terrible. Pero Jesús, sin lugar a duda, vino a salvar a los pecadores, a todos aquellos que se reconocen que están mal delante de Él. A todo tipo de pecador, en todo grado y en cualquier condición, vino a salvarlos. Jesús vino a salvar a pecadores ricos y a pecadores pobres también, a los poderosos y a los desamparados, a los niños y también a los viejos, a los vulgares y también a los educados, a los que hacen su pecado en privado y a los que lo hacen muy públicamente, a los religiosos y también a los seculares, a los que se sientan en iglesias y también a aquellos que bailan en boliches, a los sobrios y a los adictos, a las vírgenes y a los fornicarios, a los heterosexuales y a los homosexuales, a los generosos y a los estafadores, a los pro vida y a los pro aborto. Todo tipo
todo tipo de pecador, en cualquier grado, en cualquier condición, en cualquier circunstancia, el pecador necesita exactamente lo mismo: ser perdonado. Necesita la gracia de Dios en su vida. Necesita que Dios perdone sus pecados. No importa la condición social. No importa absolutamente nada. Todos necesitamos de esa gracia. Y lo que Pablo nos está diciendo es: no solamente esa gracia la experimenté yo. Y ustedes vieron mi listado. Ustedes vieron quién yo era. Saulo de Tarso. Pero no solamente la experimenté yo, sino que esa gracia está disponible para todo tipo de pecador. Para todos aquellos que reconocen su miseria delante de un Dios santo. Miremos la actitud que toma el apóstol Pablo ante la gracia. Cómo uno debería reaccionar cuando recibe este tipo de gracia. Versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto es maravilloso del apóstol Pablo. Él no está diciendo que es el primero de la lista de pecadores que Dios tenía para salvar. Él está diciendo: yo soy el primero de la lista de todos los pecadores que existen. Yo soy el primero. Y la idea, quizás para poder ilustrarlo, es: si juntaran a todos los pecadores de toda la humanidad, yo, el apóstol Pablo, les llevaría una cabeza. Sería altamente visible. Les ganaría a cada uno de ustedes, podríamos decir. Me vieran claramente quién yo soy. Así que lo que la gracia de Dios hace, según el apóstol Pablo, en nuestras vidas, es que nos baja, nos humilla, nos da un buen apropiado sentido de humildad delante de Dios. Mis hermanos, esa sensación cuando recibimos la gracia de Dios en pensar: sí, yo soy el primero de esa lista también. Yo soy el primero. Yo soy el que estoy en ese lugar. Cuando vos recibís la gracia de Dios te pone la cara en el piso y reconoces que estás mal delante de Dios. Y ya terminando, me gustaría compartir con ustedes 3 supuestos pensamientos en medio de nosotros. En primer lugar, pudiera ser que alguno de los que estamos acá y ha escuchado al apóstol Pablo decir: yo soy el primero de los pecadores. Algunos de ustedes pudieran decir: no, Pablo, yo soy. No estoy de acuerdo con vos. Yo soy el primero de los pecadores. Yo estoy en esa lista primera, ¿verdad? Vos te pasaste, Pablo, siendo perseguidor, torturador de la iglesia. Pero vos, ¿sabés qué? Vos lo hiciste por ignorancia. Pero después de ahí tu vida fue extremadamente buena. Pablo, podemos ver tu testimonio a lo largo de las Escrituras. Vos no conocés mi vida, Pablo, hoy. Vos no sabés mi pasado. Vos no conocés mis vergüenzas, mis pensamientos que tengo que lidiar cada día. Vos no conocés crímenes, quizás, que cometí, cosas que he ocultado por años. Vos no me conocés a mí, Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Ahora, mi hermano, mi amigo, que viniste por primera vez, yo no voy a discutir si vos sos el primero, el último, o en qué posición nos encontramos cada uno de nosotros. Lo único que puedo decir es que hay una sola solución, y es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Cristo Jesús es la salida, no importa en la posición en la que nos encontremos. Y me gustaría pensar o compartir el segundo supuesto pensamiento. Otro de los que estamos acá pudiera decir: bueno, ok, perfecto, Pablo, vos sos el primero de todos los pecadores. Estoy de acuerdo con vos. Tus pecados son mucho peor que los míos, sin lugar a duda. Cuando ponemos esa lista tuya, tu reputación y la mía, la tuya fue peor, Pablo. Yo no tengo esa reputación. Yo no tengo esa vida que vos llevaste. Pero mi vida actual, la de ahora, comparo mi vida actual con la tuya después que haya sido salvo,
Yo veo en vos, Pablo, consistencia. Veo en vos fidelidad, entrega, amor, pasión por tu iglesia, por Cristo. Incluso vos diste tu vida por la iglesia de Cristo. Vos diste tu vida por Cristo mismo. Tú tenías en alta estima el avance del Evangelio y aún no te importó tu misma vida. Yo puedo ver eso en vos, Pablo. Pero yo actualmente veo en mi vida inconsistencia, incoherencia, hipocresía. Hay pecados que todavía yo no logro matar en mi vida y mi amor al Señor sube y baja, sube y baja. Yo no sé, Pablo, si vos sos el primero de los pecadores antes de ser salvo, pero sí puedo estar seguro que yo soy el peor pecador después de que tu gracia me alcanzó. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tercer pensamiento. Hay otros en este lugar que pudiera decir, ¿sabes, Pablo? Vos tenés toda la razón. Vos sos el primero de todos los pecadores. De hecho, ni siquiera yo estoy en la lista de los primeros 10, en el top 10 de los pecadores. Como te decía recién, mi amigo, este no es un sermón para argumentar contra vos de lo que vos pensás de sí mismo delante de Dios. Lo único que quiero hacerte es consciente por medio de la palabra de Dios, que vos entiendas la gravedad del pecado, que vos comprendas lo que eso genera delante de un Dios santo. Supongamos que vos sos el último de los pecadores. Supongamos que nos ponemos en filita en esta iglesia y bueno, a mí me toca el primer lugar y a vos te toca el último lugar, el último. El final. Puede ser que vos no tengas tan claro el tamaño de tu pecado, de lo sucio, de lo horrible, de la inmundicia que es nuestro pecado y de lo que merece nuestro pecado. Probablemente no tengas esa claridad de eso. Pero ¿sabes qué? Si vos podés estar de acuerdo con cada uno de nosotros y decir de que eres un pecador, que verdaderamente de algún modo eres un pecador, aunque sea el más pequeñito de los pecadores, porque hice pequeñas cosas, pequeños pecaditos hice en mi vida, no muchos. Si vos estás de acuerdo, yo te suplico que vayas a Cristo, que ruegues al Señor que abra tus ojos espirituales y que mientras el Señor te esté enseñando y veas la gravedad de tu pecado, aunque sea muy pequeño, ¿sabes qué? Vos necesitas de la gracia del Señor igual. Vos necesitas que Dios te salve, por más que vea tus pecados así de chiquitito, por más que te coloques en el final de la lista de los pecadores. Necesitas que te salve. Necesitas que Cristo derrame de su gracia en tu corazón. Eso es lo que necesita todo pecador. Finalmente, versículo 16 y versículo 17 dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo? Yo soy el ejemplo de todos los que iban a venir después de mí. Yo soy el claro ejemplo de la misericordia de Dios, un claro ejemplo. Y mi hermano o mi amigo que estás pensando, bueno, Dios no me puede cambiar a mí. Mi hermano, vos ni siquiera me conocés, vos no sabés las cosas que yo hice. Peor que el apóstol Pablo, ¿qué me va a tener misericordia el Señor? El apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Mirame a mí. Mirá lo que hizo la gracia de Dios en mí. No quién soy yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Hay esperanza cuando vemos al apóstol Pablo. Cuando veo el libro de los Hechos y veo el testimonio del apóstol Pablo y miro mi pecado, digo, hay gracias para mí también. Y mira cómo reacciona
el apóstol Pablo en el final, en el versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la expresión de adoración por esa gracia que el Señor tuvo por Él. Y es así como deberíamos responder cada uno de nosotros ante la magnífica gracia de Dios. Terminamos. Para concluir, mi querido hermano, aquellos que hemos gustado de la gracia de Dios, lo que hemos compartido no es una revelación nueva, no es algo que sea algo nuevo, es algo que constantemente vemos a través de la palabra. Incluso hoy compartieron en la apertura acerca de esa gracia, de ese evangelio. Es más, esto lo que estamos haciendo en esta tarde es un recordatorio, hermano, es traer a memoria que muchas veces en nuestro diario caminar nos olvidamos, traer a memoria que el Señor nos ha perdonado, traer memoria de la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, de lo que éramos antes y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y en consecuencia de recordar esta gracia, esto debe llevarnos a servirle más, con gozo, con más entusiasmo, de estar apasionado por Cristo, por nuestro Salvador, que tuvo misericordia por vos y por mí. Debería motivarnos, debería alentar nuestras vidas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí. También ese vil pecador que, sin duda, yo no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Yo soy el primero de la lista. Yo soy el primero que he ofendido a Dios. Entonces recordar de esa gracia nos va a motivar a servirle, a amarnos y a vivir más para la gloria de Dios. Pero aquellos que no han experimentado esa gracia en su vida, probablemente el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, te está mostrando. Y ruego que si no estás en Cristo, el Señor pueda mostrarte y que vos estás ahí en esa lista de pecadores. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús se deleita en perdonar y derramar abundante gracia. Y como siempre hacemos y como siempre tenemos la oportunidad de decirte que no te vayas de este lugar de la misma manera que vinimos. Si viniste sin Cristo, te ruego que puedas allí en donde estás poder rogar misericordia. Y ¿sabes qué? Cristo la otorgará porque Él es grande en su misericordia. Él puede perdonarte. No te vayas de aquí sin considerar tu vida espiritual, mi querido amigo. Que el Señor te bendiga. Oramos. Oh Dios, gracias